¿Quieres saber cómo conseguir una factura de la luz de 0 euros este mes de septiembre gracias a tus paneles solares? Si estás pensando en instalar paneles solares o ya tienes paneles solares instalados, puedes llegar a conseguir una factura cero en tu factura de la luz. ¿Cómo? Te lo cuento. Aunque cada inversor tiene su propia plataforma de seguimiento de datos, yo además tengo un medidor y te aconsejo que tengas un medidor aparte para poder contrastar las mediciones. En mi caso yo tengo dos, un medidor Weebee y un Shelly EM. Weebee tiene algunas ventajas y es que aparte del precio, que es un poquito caro, te envían mensualmente un informe con el resumen de tu producción y cómo ha gestionado toda la energía de tu hogar. Y esto es muy conveniente si no quieres estar muy atento. Shelly, en cambio, es un poco más complicado, pero sí que es cierto que si te gusta hacer minería de datos, Shelly es mucho más adecuado que Weebee. Veamos el informe que me ha llegado de la plataforma Weebee. El informe es del periodo del 1 de septiembre al 30 de septiembre de 2024 y aquí podemos ver el balance total de la energía que he tenido exportada, que son 392,5 kilovatios hora, la energía total producida por mis paneles solares, que han sido 898,3 kilovatios hora, y la energía total consumida por la vivienda, que han sido 518,5 kilovatios hora. Un dato muy curioso es que la energía total importada de la red ha sido solamente de 8,7 kilovatios hora. Es decir, prácticamente estoy desconectado de red y lo único que tengo es el intercambio normal que necesita el inversor para funcionar con la red eléctrica española. Y te preguntarás por qué solo 8 kilovatios hora importados en todo el mes. Primero, tengo batería física. Como sabes, el año pasado cambié mi inversor. Ahora tengo un inversor híbrido Solax de 6 kilovatios con una batería de 12 kilovatios de batería física. Si estás interesado y quieres saber más acerca de este equipo, déjame un comentario abajo que yo con gusto te aclaro todas las dudas que puedas tener. Y si quieres que haga un vídeo explicándote bien cómo hice el cálculo de la batería, dímelo y también te puedo preparar un vídeo de cómo hice el cálculo de esta batería y por qué son 12, no 5, ni 6, ni 4. Además de la batería física, tengo una batería virtual contratada con Próxima Energía. Hace ya 3 años que lo tengo y yo estoy encantado. Tengo factura cero todos los meses gracias a la gran exportación que tengo. Si estás interesado, pásate por la página de Próxima Energía, que abajo te dejo un link. Y si al final decides contratar con Próxima Energía, aquí te dejo mi código amigo para que puedas ahorrar en tu factura de la luz. Volviendo al informe, como puedes ver, además de los datos de exportación, energía producida, energía consumida y cuánto he importado de la red, este informe también presenta una comparativa entre el autoconsumo que tuve en septiembre de 2023 con el autoconsumo que he tenido en septiembre de 2024, que en este caso ha sido un 46% más. Es decir, he sido más eficiente autoconsumiendo en septiembre de 2024 que hace un año. Además, te ofrece una comparativa entre septiembre y agosto de este año, con el cual me indica que en septiembre he autoconsumido un 30% menos que en agosto. Es normal, puesto que en septiembre ya los aires acondicionados no trabajan tanto. Además, te ofrece un cuadro, que lo tienes aquí, que es el reparto diario de energía producida contra la energía consumida, que viene indicado con estos colores amarillos y verdes. El verde es la energía autoconsumida y el amarillo es la energía exportada a la red. Como puedes ver, por lo general exporto casi la mitad de lo que produzco, quitando algún día que esté nublado que consumo más. También te ofrece un cuadro con la energía que está intercambiada con la red, que se parece mucho a lo que serían los consumos habituales que tienes en tu vivienda. También tienes un resumen de todos tus consumos más importantes, por ejemplo, el agua caliente, 109 kilovatios, equipos en stand-by, 68 kilovatios, caramba, 68 kilovatios los consumos fantasma, tela. El frigorífico, 31 kilovatios, la lavadora, 4,6 kilovatios, microondas, 1,5 kilovatios y otros consumos no calificados como 299,3 kilovatios hora. He consumido un 64% más este año, en septiembre, que en el año pasado, y el consumo del mes actual frente al consumo del mes anterior, septiembre frente a octubre, he consumido un 30% menos de energía.
Esto es por no usar los aires acondicionados con tanta intensidad. Y por último, y esto es un cuadro bastante interesante, es la distribución del consumo durante todo el mes, día a día. Y aquí podemos ver que mis consumos más fuertes están entre las 10 de la mañana y una de la 10 de la mañana AM y 1 AM de la mañana, es donde tengo los consumos más fuertes, y luego a partir de las 5 hasta aproximadamente las 9 de la noche. Por supuesto, durante la noche, que está todo en verde, apenas hay consumo. Aparte de la batería física y la batería virtual, algo que hace que mi instalación solar sea mucho más eficiente es el uso de un gestor de excedentes. Entrando en la aplicación de Shelly, aquí vemos que tengo el gestor de excedentes conectado y yendo aquí al interfaz podemos ver cuál ha sido la gestión en los últimos, por ejemplo, 30 días. Y aquí vemos como en los últimos 30 días el consumo del termo de agua caliente que gestiona el gestor de excedentes ha sido de 129,62 kilovatios hora. Y es que el uso de un gestor de excedentes solares consigue que uses esa energía que antes no podías aprovechar y mejora notablemente la eficacia de tu instalación solar. El gestor de excedentes funciona así. Toma datos para saber si sobra energía solar y lo deriva de forma automática a una carga resistiva, como puede ser un termo de agua eléctrico. A diferencia de un enchufe inteligente, que es todo o nada, el gestor modula la potencia de salida. Es decir, si sobran 100 vatios, envía 100 vatios al termo de agua. Si sobran 500, envía 500. Y si ahora sobran 1500, entonces envía 1500 a tu termo. Si pasa una nube y ahora solo sobran 300, entonces cambia y envía exclusivamente 300 vatios al termoeléctrico. Esto hace que el control de excedentes sea mucho más eficiente y puedes aprovechar mucho mejor tus excedentes solares. Si quieres más información acerca del gestor, abajo te dejo un link con información completa acerca del gestor y cómo puedes hacer que tu instalación solar sea mucho más eficiente. Y ya has visto, una factura cero no solamente es posible, sino que es muy sencillo de conseguir si consigues ajustar tu sistema solar fotovoltaico de la forma adecuada. Batería física, batería virtual, un gestor de excedentes y podrás conseguir tus facturas cero. Déjame abajo cualquier comentario que tengas. Es todo. ¡Chao, solares!